Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos para repasar otra interesante lección, la lección número 10, la Biblia como historia. Sin duda reconocemos que la Biblia es un libro histórico, no lo podemos negar. Vamos a ver algunos aspectos que nos reafirman estas historias. ¿Por qué damos testimonio de que estos relatos no son ficticios o que son fábulas, sino que son historias reales? Vemos que interviene la ciencia de la historia, porque la historia es una ciencia. Y vamos a reconocer esos aspectos que reafirman esas historias que en nuestros momentos, en nuestra actualidad, estas historias todavía nos motivan, nos conmueven y sobre todo hacen crecer nuestra fe. Vamos a orar antes de iniciar con este interesante repaso. Voy a pedirte que ahí donde estás, vamos a orar muy rápidamente para iniciar con este repaso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias por tus cuidados, tus misericordias, por esta lección de esta semana. Sabemos que ahí está la historia, Señor. Ahí están los relatos bíblicos que son veraces. Y si esos relatos son veraces, quiere decir de que tú eres un Dios real y poderoso como te muestras en la Biblia. Gracias una vez más. Te pido por cada clase, por cada persona que esté interesada por este repaso, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sabemos que la ciencia de la historia está en la Biblia. ¿Por qué lo decimos? Porque la historia es una ciencia que se encarga de estudiar los acontecimientos de una sociedad, los relatos, todo lo que sucedió en diferentes sociedades o en diferentes culturas. La historia se encarga de estudiarlo. Y la Biblia no queda exenta de estos estudios, porque sabemos que hay diferentes ciencias que reafirman o que dan testimonio de que los relatos que nosotros conocemos en la Biblia son relatos reales. Quiero compartir contigo el versículo bíblico para esta semana. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, el verso 6, dice de la siguiente manera: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Eso lo encontramos de la boca de Dios, que dice que este relato es real. Y vemos la historia del pueblo de Dios desde el principio hasta el final. Vemos que son historias. ¿Y qué comprueba esa historia en estos momentos? Hay otras ciencias que afirman las historias de la Biblia, o los relatos que nosotros conocemos, o la narrativa de la Biblia. Podemos encontrar la ciencia de la arqueología, que está interviniendo en este tiempo, donde hace descubrimientos asombrosos en cuanto a culturas. Se descubren utensilios, se descubren tablillas, escrituras, templos, arquitecturas, y todo esto reafirma la historia y la historia de la Biblia también. Entonces esta es la ciencia que apoya más que todo nuestros relatos, estos relatos que nosotros leemos. Tenemos que tener la confianza de que son historias reales que sucedieron, de que no fueron fábulas o partes de la mitología, sino que fueron historias veraces, historias reales. Por ejemplo, nosotros encontramos en la Biblia las monarquías, y estas monarquías se apoyaban más que todo en la historia de la época, el número de los años y el número de los años de los reyes. Y estas monarquías realmente la historia las apoya. Tenemos que tener la confianza. Por ejemplo, el caso de David, Salomón y estas monarquías de los reyes, tanto de Judá y del reino de Israel, el reino del norte. La historia lo está comprobando en este tiempo, porque vemos que en estos relatos bíblicos de los profetas, porque más que todo los profetas escribieron estas historias o la gran mayoría de las cronologías. Encontramos los libros de los videntes también,
el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, las crónicas de los reyes también. Y las crónicas de los reyes apoyan el relato de los libros de los profetas y también de los reyes. Entonces vemos de que no solamente existe un relato, sino que existen diferentes relatos que uno apoya al otro. Y entonces vemos que también en las monarquías sucedieron acontecimientos, vimos personajes de otras culturas que tuvieron algún tipo de conflicto con la cultura hebrea, y realmente podemos afirmar de que otras culturas también afirman estos relatos bíblicos. Entonces tenemos que tener esa confianza realmente, y debemos decir gloria a Dios, porque los relatos que hoy en día podemos estudiar, por ejemplo, en cuanto al rey David, en cuanto al rey Salomón, si no existiese David, dice que no existiera Jerusalén. Y si vemos Jerusalén, ahí está. Existe Jerusalén, y también existe en nuestra actualidad, vemos una parte de lo que quedó de ese primer templo, de lo que conocemos como el templo de Salomón. Si nosotros vamos hoy en día a Tierra Santa y empezamos a recorrer, dice que todos los que van como turistas le hacen un recorrido, y cuando pasamos por estas partes geográficas que relatan la Biblia, ahí ya se han dado estos descubrimientos. Y estos descubrimientos, ya sea de ruinas, de estructuras, reafirman nuestro relato bíblico. Y ahí está la ciudad de Jerusalén. Hay una nueva, se le llama la nueva ciudad de Jerusalén, pero también está la ciudad antigua. Y en esa ciudad antigua está la parte del templo, de ese templo de Salomón. Increíble. Entonces tenemos que tener esa confianza de que tanto David, Salomón y los reyes que están descritos en las crónicas y en los libros de los reyes, fueron reyes reales, no fueron inventos. Porque vemos que el pueblo de Israel tuvo conflictos con las culturas que estaban a su alrededor. Y estas culturas también hacían un levantamiento de su historia, de sus reyes, también tenían su monarquía. Y estas monarquías iban en armonía con las cronologías y monarquías del pueblo de Israel. Entonces, de verdad que son verídicos y son interesantes. Vemos también, por ejemplo, el relato que vimos el día lunes, donde habla el profeta Isaías del conflicto que tuvo el rey Ezequías con el rey Senaquerib, que sitió la ciudad de Jerusalén. Y vemos que también ese conflicto fue real, porque se han encontrado datos, y también la arqueología da testimonio de que Senaquerib, a la ciudad de Laquis y Jerusalén, en un momento determinado tuvieron un conflicto. Y tal como lo da el relato bíblico, Jerusalén fue sitiada, pero no fue destruida. Y claro que nosotros sabemos la historia de que hubo una intervención divina y Jerusalén no fue destruida, porque vemos de que Dios tenía preparado algo para Jerusalén y no había llegado ese momento. Jerusalén tenía que estar en pie hasta que llegara el Mesías, o hasta que se predicara que iba a llegar el Mesías. Pero esa es otra historia. Pero lo interesante que vemos aquí es de que los relatos bíblicos de otras culturas reafirman los relatos bíblicos. También vemos la parte de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Babilonia fue una ciudad real. Y vemos de que Daniel en sus profecías habla de Babilonia como un león. Y hoy en día los descubrimientos arqueológicos vemos de que el símbolo de Babilonia en ese entonces era el león. Ahí están las ruinas. Ahí vemos algunos tipos de imágenes que muestran o reafirman lo que era este imperio. Entonces conocemos de que todos estos libros proféticos hablan también de historia, Y si llegamos hasta el Nuevo Testamento también es historia, porque
se habla del tiempo del Imperio Romano, se habla de censos, se habla de emperadores, y estos emperadores tenían sus periodos. Entonces nosotros vamos atando los cabos de las cronologías bíblicas realmente con el periodo de los emperadores o de los reyes. Entonces más veracidad todavía en cuanto al relato del Nuevo Testamento y más que todo de los evangelios, porque los evangelios también son historias. El libro de Hechos también son hechos históricos, y se reafirma la historia de Jesús de Nazaret. En ese entonces existió el escritor Flavio Josefo. Hoy en día encontramos muchos libros de Flavio Josefo que realmente el escritor reafirma el tiempo cronológico de los evangelios, de los cristianos, de Jesús de Nazaret. Y es interesante saber de que el Jesús que nosotros los cristianos conocemos fue un personaje real, estuvo entre nosotros, y nos da confianza de que estos relatos son totalmente veraces. Vemos también, como había mencionado anteriormente, hay otros personajes ajenos a la cultura hebrea que hablan o tienen narrativas de la historia en ese entonces o de los acontecimientos en ese entonces, y se habla de los cristianos también. Entonces podemos tener esa confianza de que Dios, como lo ha venido anticipando desde el principio de la creación hasta los días del Evangelio, hasta los días de Pablo, vemos que la historia se entrelaza. Y eso nos lleva también a lo que se conoce como la cronología bíblica. Esa es otra herramienta que apoya más que todo los relatos bíblicos, los años y los tiempos que uno sucede al otro. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, ¿qué aprendimos de esto? Sabemos que la Biblia es historia y hay que conocer la historia. Nosotros conocemos también otras historias. Pero a nosotros como creyentes, la historia refuerza nuestra fe. Cuando nosotros vamos al relato de Hebreos capítulo 11, donde vemos a los héroes de la fe, nuevamente el escritor reafirma o repite la historia de los héroes de la fe. Los héroes de la fe no fueron inventos, no fueron fábulas y mucho menos mitología. En la mitología, producto de la imaginación del escritor, tenía una cantidad de personajes, pero eran de la imaginación del escritor. Pero en la Biblia nosotros tenemos la certeza, porque la ciencia lo comprueba, porque el libro de Daniel también dijo de que la ciencia iba a aumentar. Y estos descubrimientos arqueológicos se han dado más que todo en el último siglo. En el siglo XX se dieron muchos descubrimientos arqueológicos, y hasta el sol de hoy todavía se siguen dando este tipo de descubrimientos arqueológicos que apoyan lo que decía la Biblia. Ha aumentado la ciencia, ha aumentado el conocimiento, y no podemos dudar de que estos acontecimientos existen. Ahora, ¿qué nosotros podemos sacarle a la historia? Miren, realmente estos personajes están en la Biblia con un propósito, de decirnos a ti y a mí de que ellos también pasaron por situaciones similares a las que tú y yo estamos pasando. De que por la fe ellos pudieron accionar y quedar impresos, o sus acciones o sus actos o los acontecimientos en los que participaron quedaron impresos en la Biblia. ¿Por qué? Porque tuvieron una relación con Dios y porque también decidieron tomar nota o tomar lo que Dios le decía. Tomar muy en serio lo que Dios les decía. Entonces, dice que todos los que están en la Biblia fue porque tomaron una decisión a favor de Dios. Hay otras personas que nunca aparecieron porque quizás en su momento les pudo haber faltado fe. Pero estos relatos de Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés,
Rahab, Sansón, y seguimos leyendo estos héroes de la fe. Realmente lo que nos dicen a nosotros de que estas no fueron historias de la imaginación de un hombre, sino que fueron reales, totalmente reales. Y si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Interesante, muy interesante. Entonces, tenemos un libro histórico poderoso, pero no solamente se lee el plano histórico o solamente lo podemos ver a manera de ciencia, sino que también tenemos que ver el enfoque espiritual que nos transmiten estas historias o estas narrativas, porque en estas narrativas se ven la acción de Dios en favor del hombre, lo que Dios es capaz de hacer en favor de su pueblo. Entonces, en esta mañana lo que yo deseo transmitirte para finalizar es de que tenemos muchas historias y tenemos muchos personajes bíblicos. Quizás nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia, pero Dios se tomó el tiempo para escribir estas historias con algún propósito. Y el pueblo de Dios en este tiempo es cuando más debe recordar de dónde viene el pueblo de Dios y hacia dónde va. Pero si nosotros sabemos de dónde venimos y qué fue lo que sucedió, nosotros vamos a estar seguros hacia dónde vamos. Entonces, eso es lo que podemos sacarle en esta mañana a este repaso, a estas historias, a estas narrativas que sin duda van a reforzar nuestra fe. Y sin duda, hoy la ciencia se suma y apoya esos relatos bíblicos. Hoy la ciencia también nos da respuesta de muchas cosas que Dios escribió en la antigüedad y hoy la ciencia las está revelando. Entonces, debemos tener la confianza de que Dios, sin duda, tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y que estas historias que nosotros tenemos hoy en día son veraces, son reales y están ahí esperando a que nosotros las leamos para que nuestra fe aumente y crezca. Muy bien, vamos a orar para finalizar este interesante repaso. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias una vez más por este repaso. Ahí está la historia que habla de ti, que habla de tus acciones. Ahí están esas narrativas, Señor, que habla de personajes que existieron, que fueron reales, relatos que quizás hoy para muchas personas le cuesta aceptar estas cosas que de repente sucedieron, pero sí sucedieron y sí fueron así. Ahí está la historia, lo apoya, ahí está la ciencia también lo apoya. Señor, que esto nos ayude a nosotros en nuestra fe, que nosotros no podamos sentirnos en algún momento tristes, porque así como lo hiciste con estos personajes, así como lo hiciste con los reyes, así como lo hiciste con los profetas, así como lo hiciste con los apóstoles, también lo puedes hacer con nosotros. Quédate con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermano. Dios te bendiga en este día y que podamos seguir estudiando las historias de la Biblia.